Estamos. Bueno. ¿Arranco? ¿Arrancamos? Sí. Bueno, buenos días, compañeras y compañeros. La verdad, un orgullo para la CETERA y un orgullo para todos nosotros, los trabajadores de la educación, compartir esta mesa tan importante en estos momentos trascendentes de la lucha de nosotros, los trabajadores de la educación. Me presento, soy Ana de la Loye, secretaria adjunta de la Comisión Directiva Central de la organización AGMER, Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, parte muy importante en la CETERA, que nuclea a todos nuestros trabajadores de la educación en la provincia, a nivel nacional. Esta mesa, la verdad, situación educativa y procesos de privatización, es muy importante y central en estos procesos de lucha de los trabajadores y en estos tiempos que compartimos y que vivimos tan profundamente y tan arraigado entre nosotros en Latinoamérica y también en Argentina, lo que ha sido y acompañar y sentir y vivir esas enseñanzas de Paulo Freire, y que no podemos dejar hoy de hacer carne cada día y en estos tiempos tan difíciles que acechan el neoliberalismo en nuestra patria grande. Y por eso es tan importante estos espacios que podamos tener para reflexionar y juntar fuerzas frente a este neoliberalismo que quiere arrasar y que quiere transformar cada día más como la educación como un lucro. Todas esas empresas que cada día acechan y que pretenden que los trabajadores y nuestros niños que están todos los días en las escuelas y nuestras familias, entender la educación como un mercado, como una mercancía. Nosotros todos unidos desde la Internacional de la Educación y con los principios que hemos definido en cada uno de esos encuentros del movimiento pedagógico, entendemos, sostenemos y reafirmamos en este día que nuestra lucha tiene que estar viva, y para que esa lucha esté viva, estos espacios hacen que nos fortalezcamos, nos formemos y pongamos por supuesto nuestro conocimiento en cada aula, en cada territorio, en cada barrio, y también poniendo y alertando y poniendo nuestro cuerpo en cada uno de esos procesos que intentan en las políticas nada más que hacer de acercarse a esas empresas o a esos distintos sectores que pretenden insertarse o pretenden generar políticas educativas que tienen ese sentido. Compañeros, nosotros alertas, con conocimiento, con trabajo, con militancia. Y en verdad que para esto es un lujo esta mesa tener la presencia de Fátima, que es la verdad que es una mesa que tiene mucho contexto, en un contexto latinoamericano súper importante. Fátima, Pablo, Converti y nuestro compañero también de la CETERA, nuestro compañero Eduardo. Así que es un lujo estar con ellos, es una posibilidad muy grande de enriquecernos y de aprendizaje. En primera, que les quiero comentar que los compañeros van a tener un tiempo de desarrollo en ese aspecto y luego habrá un espacio para las preguntas. La verdad que también me está acompañando, muy importante, Martina, que en esto nos está acompañando a nosotros y hace posible que llevemos adelante este espacio. Yo para decirles que en realidad en primer lugar va a estar el compañero Pablo, que Pablo es secretario de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias del Ministerio de Educación,
y también él va a iniciar ese desarrollo. Pablo, vos adelante y por supuesto con toda esa impronta y con todo ese conocimiento y ese fragor en la lucha en cada momento. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Buenos días a todas, a todos. Es un honor también estar en este congreso pedagógico de CETERA. CETERA es esa organización sindical no solo tan importante que nuclea a todos los sindicatos docentes del país, no solo importantísimo, por supuesto, para las luchas por el derecho a la educación en la Argentina, sino también a nivel regional, internacional, una confederación de referencia a nivel global, y es un honor también compartir esta mesa con Fátima, con Berti, con Eduardo y con todas y todos ustedes. Una aclaración inicial nada más, era hasta hace muy poco secretario, no soy más, digo, esto no es que sea tan importante para lo que voy a decir, pero sí, por supuesto, tiene que ver también con el enfoque que vamos a tener aquí de un análisis más transversal y no específicamente dirigido a la situación de Argentina, porque esto es una mesa sobre la política internacional de la educación, sobre qué cambios, qué impactos ha tenido en América Latina este momento que estamos viviendo, y particularmente en lo que se refiere a los procesos de privatización. La primera cuestión que me gustaría compartir con ustedes es que no debemos desconsiderar el momento de absoluta y extraordinaria excepcionalidad que vivieron nuestros sistemas educativos. Y esto es muy importante en dos sentidos, porque aquí utilizamos el concepto de excepción o de excepcionalidad en un sentido literal. Es excepcional, nunca en la historia del desarrollo de los sistemas educativos modernos al mismo tiempo y en el mundo se cerraron las escuelas, haciendo con que más del 90% de los niños, niñas, jóvenes y más del 95% de las y de los docentes del mundo tuvieran que dar continuidad a los procesos pedagógicos desde o con mecanismos remotos, desde sus casas, o inclusive cancelar los procesos de continuidad pedagógica por el cierre de las escuelas. Esto no ocurrió nunca en la historia de la humanidad e interrumpió, en este sentido, una situación absolutamente excepcional en términos literales, porque interrumpió un proceso de, entre comillas, normalidad que tenían nuestros sistemas educativos mediante el cual durante los últimos 200 años en Europa, en América Latina, en los Estados Unidos, en el norte y en el sur, siempre las escuelas abrieron sus puertas, siempre, todos los días de la semana hubo alguna escuela abierta, con más o con menos niños y niñas, con más o mejor docentes, mejor o peor preparados, mejor o peor remunerados, mejor o peor tratados. Pero siempre esto ocurrió. Esto se interrumpió y en algunos países durante muchas semanas, en muchos países de América Latina durante más de un año, generando una situación que pasó a ser de excepción ya en otro nivel. Es lo que llamamos un estado de excepción educativa a nivel mundial. Estado de excepción es un concepto dentro de la teoría política, de la teoría jurídica, que remite a un contexto en el cual los estados asumen poderes especiales en un contexto de situaciones de emergencia inesperados o de altísimo riesgo, en situaciones especiales. Esto fue lo que hicieron nuestros estados al tomar la decisión en algunos casos de cerrar las escuelas, en otros de mantenerlas abiertas, en otros de apoyar la virtualidad, en otros de dejar la población a su suerte, en otros mediante programas de financiamiento de las oportunidades educativas de las familias de sectores populares, en otros casos haciendo o esperando que se produjera el milagro del fin de la pandemia. Sea cual fuera la respuesta, los estados asumieron una situación, ahora en términos de la teoría política, de excepción al intervenir en un contexto de ruptura total de la normalidad. ¿Esto que se produjo en qué contexto en América Latina? En el contexto de sistemas educativos profundamente dañados, marcados y atravesados por la profunda desigualdad que vive nuestro continente. Seguimos siendo la región más desigual del planeta. Lo éramos antes de la pandemia
y en muchos de nuestros países, como por ejemplo la Argentina, producto de una situación estructural de desigualdad y de injusticia social, pero que siempre se ha profundizado por los gobiernos neoliberales como el que representó en la Argentina el gobierno de Mauricio Macri. Un gobierno que desfinanció la educación, que fragilizó todas las condiciones institucionales que hubieran permitido enfrentar esta pandemia, esta situación de excepción, de excepcionalidad y este estado de excepción en pedagógica y educativa en muchas mejores condiciones, tanto en materia de infraestructura, por el abandono de todos los programas de mejoramiento de las condiciones de infraestructura y de equipamientos escolares, que impactó claramente en la falta de conectividad, la interrupción del programa Conectar Igualdad, que tanto éxito había tenido en la Argentina durante el gobierno de Cristina Kirchner, y por supuesto el abandono financiero, sufriendo la educación argentina el proceso de desfinanciación educativa más grande que tuvimos en los últimos 40 años de democracia en nuestro país. Un proceso de desfinanciamiento que por supuesto beneficia los mecanismos de privatización en un caso y de abandono de los sectores populares a su suerte dentro de un sistema educativo atravesado y marcado por la desigualdad de oportunidades educativas y por la desigualdad de las condiciones en las que llegan nuestros niños, niñas y jóvenes que viven sus familias en situación de hambre, de pobreza, de abandono. Pensemos que en gran parte de América Latina, en algunos casos más del 50% y en otros hasta el 70% de los niños y niñas y jóvenes están por debajo de la línea de la pobreza. Cuando en nuestros países la pobreza alcanza, como alcanzó en el gobierno de Mauricio Macri, a más del 40-45% de la población, esto significa un impacto diferencial en ciertos sectores sociales. Y los que más sufren de la desigualdad son los sectores en situación de mayor vulnerabilidad, particularmente las niñas, los niños, las y los jóvenes y también las mujeres. Y el impacto de la desigualdad en las mujeres tiene un impacto directo en las condiciones de cuidado, de ejercicio efectivo, de protección de los derechos de la infancia que impactan de forma directa en la escuela. Esto era lo que se vivía en América Latina en marzo del 2020, cuando inicia la pandemia. En Brasil, en la Argentina, en una Bolivia marcada por un golpe de Estado, en Chile con un gobierno endémico neoliberal, en Colombia, y también en ese proceso de recuperación que comenzaba a vivir México en el contexto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Nosotros iniciamos nuestro gobierno aquí en la Argentina y a los 99 días, cuando teníamos un plan de reconstrucción y recuperación del sistema educativo nacional federal, la pandemia llegó haciendo estragos. ¿Cuál es el primer estrago que hace la pandemia? Primero, profundizar el rasgo más característicamente antidemocrático de nuestros sistemas educativos, la desigualdad educativa. La pandemia, este estado de excepción educativa que vivimos a partir de la pandemia, lo que hace es profundizar todos los procesos de producción y reproducción de las desigualdades educativas, teniendo un impacto profundamente regresivo en el derecho a la educación de las familias más pobres. Por otro lado, la pandemia, y esta es la primera consecuencia ahora que comenzamos a recuperar la presencialidad de forma progresiva y acelerada en todos nuestros países, lo que vuelve la escuela esa a la cual retornamos es una escuela más marcada, más atravesada por la desigualdad, que siempre estuvo atravesada por la desigualdad, pero ahora por desigualdades que se profundizaron e intensificaron como consecuencia de la pandemia. Las consecuencias de la desigualdad en el sistema educativo son muy profundas, insisto, porque no solo impactan en las condiciones efectivas de ejercicio, de producción de los procesos de escolarización, sino que fundamentalmente marcan las condiciones de vida de los sujetos y sus familias. Es esa vida social que se mete en las escuelas, en una población de niñas, niños marcados por el hambre, por el abandono, por la falta de oportunidades, por la falta de condiciones, y en muchos casos, en América Latina, por un Estado ausente. Es impresionante que en países tan importantes como Brasil, el Estado federal, el Estado nacional y muchos estados provinciales o de las jurisdicciones estatales brasileñas se mantuvo totalmente omiso ante la pandemia como si fuera una catástrofe natural frente a la que no se podía hacer absolutamente nada. Y esto fue la regla en muchos de los países con gobiernos conservadores, neoliberales o neofascistas, como tenemos en muchas regiones de América Latina.
Aún así, en los países con gobiernos progresistas, populares, democráticos, los efectos que tuvieron las políticas de amortiguamiento de los efectos de la pandemia en las escuelas, aunque fueron mucho más exitosas que en aquellos países con gobiernos neoliberales y conservadores, también tuvieron un enorme límite, sea por las condiciones estructurales heredadas, como el caso de Argentina, sea por las enormes dificultades de enfrentar una situación totalmente anómala y que no podía ser resuelta mediante medidas milagrosas. Generar la conectividad o la virtualidad de los procesos de enseñanza no se produce de forma inmediata en cualquier país del mundo, ni siquiera en los países más desarrollados. Cuando nosotros comenzamos en el Ministerio de Educación a realizar una serie de reuniones internacionales, nos reunimos con más de 40 ministras y ministros de educación de todo el mundo, nos sorprendía enormemente, y esto decíamos, que si hubiéramos hecho una reunión con muchos ministros y ministras de educación de los países más desarrollados, desde Finlandia, Noruega y Suecia, pasando por Francia, por Italia o por Canadá, o por China, o por Rusia, con todos esos ministros y ministras nos reunimos, pero si hubiéramos hecho esas reuniones antes de la pandemia, los escenarios de la educación y de las políticas educativas en nuestros países eran totalmente diferentes. Después de la pandemia comenzaron a ser nuestros problemas muy semejantes a pesar de las diferentes tradiciones, condiciones y oportunidades educativas de nuestros pueblos. Evidentemente, países más ricos tuvieron posibilidades de adaptarse de forma más rápida a este estado de excepción, países más pobres con gobiernos progresistas, menos posibilidades. Y otros países simplemente, como decía, porque el caso de muchos de los países de nuestra región, incluidos aquí algunos países que hicieron mucho alarde de las transformaciones que generaron, simplemente dejando que cada familia resolviera su suerte educativa en función de las condiciones materiales que tuviera. Como sea, la pandemia deja un sistema educativo, además de más desigual, mucho más fragmentado, mucho más pulverizado. Siempre remarcamos esto, que el gran problema del desafío de las políticas educativas progresistas es poder generar condiciones de articulación, de estructuración de un sistema educativo que, al estar profundamente fragmentado, genera respuestas muy desiguales frente a la crisis. Y uno de los desafíos de los gobiernos progresistas tiene que ser reestructurar, crear condiciones de igualdad dentro del sistema escolar, revirtiendo esas enormes disparidades, diferencias, desigualdades regionales. Es lo que hizo el gobierno de Cristina Kirchner en la Argentina, de Néstor y de Cristina Kirchner, reconstruyendo un sistema educativo devastado por la crisis del 2001, y lo que hicieron Lula, Dilma en Brasil, lo que hizo Hugo Chávez en la Venezuela, de esa profunda revolución democrática que vivió Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez, o lo que hizo Evo Morales, o lo que se hizo en Ecuador. En definitiva, el esfuerzo de nuestros gobiernos progresistas, que fue en Uruguay también, aún con un sistema educativo bastante homogéneo e integrado en un país relativamente pequeño como es Uruguay, el esfuerzo del gobierno del Frente Amplio con Pepe Mujica y Tabaré Vázquez, el esfuerzo de reconstruir las bases de articulación de una política educativa federal muy descentralizada en la ejecución presupuestaria y en la administración escolar, pero que tiene que estar guiada por una serie de normas, de criterios, de gestión, de planeamiento y de organización de la política educativa unificada. Esto, la pandemia desarticuló, las respuestas se tornaron más desiguales en función de las condiciones de cada jurisdicción, y heredamos después de la pandemia un sistema educativo más desigual, más fragmentado y pulverizado. Por otro lado, enfrentamos un sistema educativo en América Latina en donde lo que se puso en cuestionamiento de forma muy clara y de forma nueva es la dimensión de lo público. La Internacional de la Educación para América Latina publicó recientemente un informe que yo les recomiendo mucho leer y al cual seguramente Fátima y Converti se referirán, sobre estos temas. Y que es muy interesante ver, porque nosotros siempre en América Latina vivimos una tendencia, un proceso de privatización movilizado y motorizado por los gobiernos neoliberales, que estuvo vinculado, por un lado,
al desfinanciamiento de la educación, al aumento de la oferta privada en el sistema educativo y al subsidio público de la oferta privada en educación. Pero lo que vivimos en la pandemia fue no solamente el agravamiento de estos procesos de privatización que mencioné ahora, sino también uno nuevo, que no estaba en nuestra agenda inmediata, aunque aparecían ya tendencias de que comenzaba a generarse este proceso en nuestros países de América Latina y en el mundo de modo general, que fue el proceso de irrupción de las empresas de tecnología educativa dentro de nuestros sistemas escolares. ¿Sí? La dinámica de privatización en este sentido es hoy mucho más compleja, porque muchos de nuestros países, frente a la emergencia de la pandemia, frente a la excepcionalidad de la pandemia y frente a la necesidad de responder con alternativas tecnológicas que promovieran la educación a distancia, la virtualización de los procesos de enseñanza, lo que hizo fue depositar nuestros gobiernos en algún puñado de empresas que en general aparecieron como las empresas salvadoras de esta situación de caos que vivíamos, porque nos empezaban a prestar un servicio que sorprendentemente, aunque es uno de los servicios más lucrativos del mundo, resultaba gratuito para casi todos nosotros. La primera pregunta que uno se podría hacer, y esto siempre en la economía, es cómo algo que es tan caro puede ser gratis. Si algo tan caro es gratuito, es porque el negocio no está en cobrarnos, sino en otro lugar. ¿Dónde está el negocio de las empresas de tecnología de la educación? Las llamadas EdTech, que constituyen el sector de capital de riesgo que más se desarrolló en los últimos años y, por supuesto, en estos casi 2 años de la pandemia de forma exponencial, en que ellas son constituyen o nos proveen de una gran plataforma de captura de saberes, de informaciones y de conocimientos de nuestra comunidad. ¿Cómo puede ser que Facebook tenga tanto valor si Facebook no nos vende nada a nosotros? Si nosotros no le pagamos nada a Facebook. Apenas cada tanto tenemos que soportar la publicidad que nos ofrece, ¿sí? Pero, ¿por qué Zoom? Apenas con una pequeña cuota podemos utilizarlo de forma ilimitada o inclusive sin pagar nada. ¿Por qué Google nos ofrece tantas herramientas de acceso al conocimiento? ¿O por qué Microsoft nos ofrece también estas plataformas? Algunos de nuestros países firmaron contratos de exclusividad con alguna de estas empresas para proveer servicios de conectividad en las escuelas sin poner un solo peso. Es el sueño de todo ministro o ministra de Educación, hacer una gran reforma sin pagar absolutamente nada. La pregunta es, ¿cómo puede ser, si es tan bueno, que sea gratis? Porque nada bueno es gratis en el capitalismo, y tampoco son gratis las ventajas que nos ofrecen estas plataformas de conectividad y de relación de contenido pedagógico. Primero, y con esto ya comienzo a concluir, primero, son espacios en donde la acumulación, la expropiación, el secuestro, el robo de saberes y de información es permanente. En general nosotros vemos esto con relación a los procesos de acoso o de violación de nuestra privacidad. Es una parte de esto. Y es verdad, hay mucho de esto. Hay mucho de ciberbullying, de grooming, hay mucho de robo de información y de nuestra identidad y nuestra privacidad. Pero también hay una posibilidad que nunca se dio en nuestros países, y por eso es un estado de excepción, además de la excepcionalidad, y es que nuestros intercambios pedagógicos que estaban ocurriendo dentro de la sala de clase, en ese encuentro cara a cara con nuestras alumnas y alumnos cotidianamente, ese espacio de poder que teníamos cuando cerrábamos la puerta de la sala de clase y nadie entraba ahí, ni nos podía acompañar, los líderes neofascistas como Bolsonaro, inclusive algunos hace 2 años atrás, que decían, lleven los celulares a sus escuelas y graben a sus docentes para ver lo que está pasando. Siempre fue el sueño de los tiranos entrar en nuestra sala de clase, entrar en nuestras aulas, escucharnos, vernos, entender lo que hacemos y poder a partir de eso, a partir de ese conocimiento de esas prácticas, dominar las prácticas escolares. Bueno, esto ahora se produjo una ruptura, no sabemos qué grado de institucionalidad va a tener esta educación híbrida, pero sin lugar a dudas se rompió esta inocencia
por lo menos de la soberanía pedagógica, entendida como el espacio de protección de que quien tiene el poder y controla el conocimiento escolar son las y los docentes. Ni siquiera la directora está en nuestra sala de clase, no están los padres ni las madres de nuestros alumnos, pero ahora tenemos empresas que no tienen localización territorial, empresas que no tienen dueños de forma evidente y empresas sobre las cuales no podemos hacer absolutamente nada con lo que hacen acerca de lo que nosotros decimos y hacemos. Y esto es parte de una dimensión de la privatización que estamos viviendo. Y finalmente, en un contexto se desarrolla todo esto de enorme... Es muy interesante, Pablo, lo que nos estás expresando y este recorrido. Vamos viendo... Voy concluyendo entonces, una enorme desorientación y desazón por parte de nuestra sociedad acerca de qué hacer en este contexto de excepción, de cuál es el papel de la escuela, de cuál es el papel de nuestras instituciones, y una enorme desconfianza del sentido de comunidad. Nosotros tenemos en América Latina que enfrentar un nuevo momento, sin lugar a dudas, un momento en el que la derecha tiende a crecer y un momento en el cual la utopía de una escuela pública integrada, de un sistema educativo público de calidad para todas y para todos, que afirma el derecho que los gobiernos neoliberales cuestionan, se garantiza a partir de nuevas prácticas superadoras de la normalidad que nos pretende imponer esta pandemia. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Brillante tu exposición, y la verdad que nos haces un recorrido tan importante desde el lugar que partimos, desde el lugar que venimos en este neoliberalismo, en este lugar que nos encontró, de las desigualdades en la pandemia, y esta profundización y estos desafíos a los que nos tiene que encontrar a los maestros organizados en nuestras organizaciones para insertar esas políticas y acompañar, defender estos principios que nosotros entendemos de la educación pública y para nuestras familias y nuestros gurises en este contexto latinoamericano. Gracias, Pablo, y ahora es el turno de la compañera Fátima da Silva, que es presidenta de la IAL y es secretaria de los trabajadores de la educación CNT Brasil. La verdad que un orgullo tenerte, Fátima. Conocemos de tu recorrido, vivimos algunos estos grandes pasos que junto a nosotros siempre en esta defensa de la educación pública en Latinoamérica. Adelante, compañera Fátima. Gracias, Ana. Es un gusto poder estar acá con ustedes, mesmo que sea nesta virtualidade, de nos mirar por estes quadraditos. E quantas ganas nos dá se pudiéramos estar neste congresso presencialmente, não? 10.000 inscritos, mais que 10.000 inscritos para participar de todo este congresso de CETERA. É grandioso congresso e que esperamos em pronto volver dia a ser presencial. Imaginou toda Buenos Aires ou qualquer parte de Argentina estarmos interagindo com toda esta gente, com os saberes e todos e fazendo esta discussão. Pero enquanto não podemos, a virtualidade é o que nos aproxima. Mas dizer que estou com muitas saudades, ou então se nostalgia de poder nos juntar presencialmente. Há cantante brasileiro que se chama Lenine e tem uns versos de uma canção dele que se chama Paciência. E eu quero começar referindo-me a esses versos, porque creio que é tão apropriado para este momento. Vou dizer em português. Enquanto o mundo espera a cura do mal e a loucura finge que tudo é normal, eu finjo ter paciência. Enquanto o mundo espera a cura do mal, eu creio que a cura já chegou, através da ciência e a ciência materializada por la vacuna. Esta é a cura que chegou. La loucura, quem são os loucos? São os negacionistas, são os ultraderecha e são aqueles que estão trabalhando em contra da ciência. Eles estão querendo dizer que todo está normal, pero não está. E mesmo que chegou a vacuna, ainda necessitamos ter os cuidados. Não temos paciência, ou seja, não estamos parados. O que temos nestes períodos é resiliência e resistência. E nisto seguimos, fazendo, na medida do possível, as
novas formas de vivir, de conviver e readequando a este mundo de trabalho. Quero também dar muitas graças a todos vocês, a Pablo que está acá, Pablo Gentili, pero al governo argentino, a Trota que saiu do ministério, a CETERA por esta belíssima articulação e por la homenagem que fizeram a Paulo Freire. Paulo Freire está imortalizado no mundo educacional, pero em Argentina está imortalizado e simbolicamente adelante del salão del Ministério de la Educação de la República Argentina, e de aí não vai sair. Então, muitas graças por esta brilhante homenagem. E também não temos palavras para dizer da gratitud que temos ao povo argentino por todo o que vocês fizeram para restabelecer uma justiça, uma verdade e impor a democracia, que foi toda a mobilização de vocês em função da liberdade do presidente Lula. Mira, os comitês Lula Livre que vocês fizeram, a solidariedade sem igual. Mira, os argentinos, de verdade, entre tantos, mas vocês nos foram muito solidários com o presidente Lula, e de forma que não temos nunca como tanto agradecer todo o movimento que vocês também fizeram. É por Lula, é por sua persona, mas também por la democracia. E hoje Lula está livre, Lula está sendo inocentado de todas as trampas que lhe fizeram juridicamente e lidera as encuestas a la presidência da República. E vai volver a ser presidente. Temos largo caminho, mas vai volver a ser presidente deste país. De forma que temos esperança, porque estamos falando acá, Pablo disse, de coisas duras, de coisas sombrias. Eu também vou dizer disto, Converte também vai seguir, mas no sentido de dizer de nossos desafios, mas também de dizer que temos uma esperança, al final, que vai por la via pública, que vai por la via nuestra e de todo. Em América Latina, sempre tivemos a peleia, sempre tivemos as disputas entre o setor público e privado de los recursos educacionais. Não é de agora. Sempre estuve presente esta questão do público e do privado. O privado querendo fazer seus negócios educacionais, pero sempre com recursos públicos. E uma forte campanha proposital no sentido de que do que é privado é bueno, lo que é público é malo. Isto em todos os serviços ofertados por el Estado. O serviço de saúde, não, se é privado é melhor. O serviço de educação, se a escola é privada é melhor. Não, e assim por delante. Não? E sempre eles também se organizando de forma a ter acesso a recursos públicos. Em América Latina, nos últimos 10 anos, o único país que houve uma inversão, no sentido de que diminuiu o setor público, o setor privado e ha aumentado o setor público, foi Bolívia. Nos demais de nossos países, o setor privado, em los últimos 10 anos, tem ganhado espaços e tem aumentado muito. E vai entrando com um processo todo de privatização, de mercantilização de los outros setores de políticas públicas e da economia do Estado, e sutilmente também vem entrando em el setor educativo. Então, a pandemia, ela acelera este processo e ela evidencia muito mais este processo. Todo o mundo do trabalho ha cambiado muitíssimo com a pandemia. Aqueles trabalhos que eram hechos normalmente por pessoas, por indivíduos, passaram a ser hechos por estas mesmas pessoas, pero controladas por alguma corporação a través de los mecanismos de conectividades, de plataformas virtuais. Por exemplo, a entrega de comida sempre existia antes da pandemia, hecho por pessoas com sua moto, com seu carro e todo, que era o restaurante que tinha las 5 ou 6 pessoas que entregavam e que atendiam o restaurante para atender delivery, para atender em casa. Hoje são estas mesmas pessoas, pero estão conectadas a uma plataforma e esta plataforma é quem administra todo este mesmo serviço. E é evidente que explotando a questão laboral e a questão todas de prestações de serviço. Também as grandes oficinas, os grandes birôs
de abogados, enfim, todo isto há uma transformação e há um cambio muito profundo advento da pandemia. Os pobres em América Latina e trabalhadores que eram, todos perderam com a pandemia, pero os ricos e as corporações mantiveram todo. A Argentina foi o único local que aprovou temporariamente um imposto sobre as riquezas, as grandes fortunas, em função da Covid-19. Os demais seguiu-se igual, os pobres pagando mais impostos e os ricos pagando sempre menos impostos, não? São iguais os problemas no campo educacional em todos os países. Ustedes tiveram mais presença do Estado e do governo em la questão da conectividade, em la questão do acesso a los aparatos, tanto por parte de los estudiantes, quanto por parte de los maestros, de los professores e los educadores. É uma exceção. Nos demais países todos de América Latina, é comum a questão do acesso à conectividade ter sido precaríssima a los estudiantes, e muitos não tiveram acesso durante este período. Os aparatos também tampouco, não? E uma deserção escolar de los estudiantes. Porque com a pandemia foi a única forma que se teve de atender esta educação, que preferimos dizer, foi um processo de educação emergencial. Ou seja, a educação virtual nada substitui o presencial, mas durante a pandemia, para preservar a vida, foi algo para você ter vínculo educacional, vínculo escolar, pero temporário. Não pode ser isto o normal, ou seja, não podemos transformar o processo virtual como sendo o normal do processo de enseñanza e aprendizagem. Não? Isto é tudo. Bem, sobre isto, e vamos mais aprofundizar, é uma encuesta que a Internacional de la Educação, junto com a Rede Estrado, coordenado por a professora Dalila Andrade, ha hecho em 13 países de América Latina. Vamos estar apresentando este estudo el próximo 5 de outubro, e a invitação vai chegar a todos vocês, e vamos estar bem detalhado essas questões de los cambios laborales, principalmente a questão de los maestros, pero também a questão de conectividade. Ustedes vamos aprofundizar mais este tema. Pero eu pus acá alguns pontos também, porque quando vamos a um painel internacional, sempre queremos saber del país de onde as pessoas estão falando. Então, se pus para dizer da tragédia brasileira que estamos vivendo. Não no sentido de dizer de nossas desgraças solamente, mas no sentido de que vocês saiam, e também no sentido de fortalecer nossos laços de solidariedade e dizer que acá não estamos parados, não estamos esperando que os cielos resolvam as coisas, não, estamos nos movendo e estamos em las lutas necessárias sempre. Brasil hoje, por el dia de hoje, vai ultrapassar a 600,000 muertos por la COVID. Hoje, el dia passado, vamos passar de 600,000. E buena parte perderam a vida por causa das políticas negacionistas do governo, por não ter buscado vacuna no momento exato, quando ela estava disponível, por el negacionismo. Temos milhares de famílias que não têm seus entes queridos. Há famílias que morreram 11 pessoas da família. Temos milhares de órfãos. E grande parte desses 600,000 muertos são maioria e grande maioria de pessoas pobres, de trabalhadores. Esta tragédia que vivemos. Vivemos a tragédia de estamos hoje, oficialmente, com 17 milhões de desempregados. Este é oficial, não? Volvemos ao mapa da hambre, estamos com todos os indicadores sociais, volvendo a 12 anos atrás. Ou seja, o que logramos no governo Lula e Dilma, volvemos como se fora o início destes governos, não? E Bolsonaro, como vocês todos já sabem, não, do governo, e durante todo esse período da pandemia, também o parlamento brasileiro, totalmente de direita formal, aprovou inúmeras leis no sentido de sacar mais direitos laborais, pero também de abrir mais o mercado para o mercado e para o sistema. Tanto em las questões ambientales, o sistema elétrico e tudo. Ou seja, atende bem o sistema imposto.
Quanto a los estudiantes, 42% de los estudiantes del país no tuvieron acceso de la básica, que para nosotros es desde la guardería hasta la secundaria de ustedes. No tuvieron acceso a las tareas por falta de equipamientos, las cuestiones conectividad escolares, o sea, 42%. Estamos teniendo nesse espaço muitos estudantes, 25% da região norte não tiveram nenhum contato durante este período de 2020 e até meados dessa hora com o sistema educativo. Então, é um grande desafio. E 2 regiões é mais castigada nesse sentido, de ter mais estudantes que não tiveram acesso à escola, que não tiveram acesso a esse contato virtual, que é a região norte e a região nordeste. E são do setor público, porque neste período de las escolas cerradas, no mais tempo se quedou as escolas públicas em relação às escolas privadas. E é evidente que, por ter poder aquisitivo melhor, os estudantes das escolas privadas estiveram mais tempos desconectados. Somos o continente que mais tempo cerramos as escolas. Isto que a Unicef, que a Unesco está dizendo, não é mentira, é verdade. E entre eles, Brasil foram mais tempos. Mas como foi tratado a pandemia em nosso continente? Como foi tratado a pandemia em Brasil? Foi tratado de forma diferente. E os argumentos que se utilizam para dizer que não se pode cerrar a escola, que tem que ser totalmente aberta, não vem agregado de uma política integrada de assistência social e de saúde. Então, são desafios imensos que temos de fazer uma integralidade, de respeitar a questão do território e de entender que não terminou a pandemia, estamos em meio da pandemia e caminhando para uma endêmica. Mas estamos no centenário de Paulo Freire. E Paulo Freire disse assim: me movo por um ato de esperança. Não é mirar a realidade, virar todos estes dados, constatar e solamente fazer um lamento. Não, é de proponer, é de exigir e de todo. E nós, através do movimento pedagógico latino-americano, e em Brasil, através da CONAP, da Conferência Nacional Popular de Educação, estamos mobilizando arduamente e também elaborando um programa, um projeto de governo no sentido de recuperar todo este processo que tivemos durante a pandemia, de resgatar as políticas que perdemos implementadas no governo Lula e Dilma, mas queremos ir mais adiante, no sentido de ter políticas efetivas de Estado. Muitas graças e temos certeza que juntos vamos passar por esta mala onda. Gracias, Fátima. La verdad que este recorrido que nos haces desde el lugar que partimos en esta pandemia y la verdad que los cambios sociales y laborales que se han profundizado, pero no puedo dejar de expresar esto que nos decís, no nos quedamos con estos lamentos, sino que nosotros, organizados en Latinoamérica principalmente, estamos para proponer, exigir y recuperar esas políticas que contienen a todos los sectores de los trabajadores. Y en verdad quiero decir que esto que también que vos estás expresando, en verdad es colectivo, digamos, y nos están acompañando para que veamos en el chat compañeros de Buenos Aires, de Entre Ríos, de Córdoba y de Santa Fe. O sea que reivindicar esto que ustedes nos están expresando. Y ahora le toca el turno a nuestro compañero Converti Rodríguez, que es coordinador regional principal de la Internacional de la Educación para América Latina, desde Costa Rica. Adelante, compañero Converti. Muchas gracias, compañera Ana Rita. Buen día a todos y todas. Decir lo siguiente, ciertamente estamos en un congreso de movimiento pedagógico que tiene un gran valor. Y tiene un gran valor precisamente por lo que ha expuesto aquí tanto Pablo como Fátima, y que yo quiero rescatarlo en el siguiente sentido. Por el desafío precisamente que tenemos en este momento en América Latina, que no es un nuevo desafío,
esto tiene raíces que se complejizan con la pandemia, como creo que Pablo lo describió de manera muy acertada. Entonces, me parece que es muy importante aprovechar este momento porque hay que acumular informaciones y sobre todo saber en qué momento estamos, porque el desafío fundamentalmente, por lo menos así lo veo yo, está caracterizado por una gran incertidumbre para nosotros. Y digo eso porque como movimiento pedagógico latinoamericano, el desafío está orientado a proponer alternativamente sobre lo que está pasando, sobre esta gran complejidad que está sucediendo. Y ahí quiero recuperar el tema de particularmente que se indica en el tema, que es sobre los procesos de privatización en América Latina. Ya Pablo abordó parte de esto, Fátima complementa, y quiero decir algunas cosas puntuales que están sucediendo en términos de las tendencias en América Latina, que como ya también se dijo acá, hay documentación que les sugiero entrar a la página web de la Internacional de la Educación. Hay una parte que se llama Observatorio Latinoamericano de Política Educativa. ¿De acuerdo? Observatorio Latinoamericano de Política Educativa. Ahí está el documento, esto al cual hacía referencia Pablo, y está también una serie de documentos que acabamos hace 2 semanas de colocar ahí, en donde se hace un balance de lo que está pasando en los sistemas educativos en diferentes países de América Latina, ¿de acuerdo? Y creo que ahí se grafica con mucha claridad este balance del cual tenemos que partir para poder finalmente proponer alternativamente sobre lo que está pasando en los sistemas educativos. Entonces, quiero decir algunas afirmaciones que se observan ahí. Y una es que la privatización ha avanzado, sin duda, se ha instalado en América Latina, y esto ya tiene décadas de instalarse. Este obviamente no es un proceso nuevo, en donde nos hemos enfrentado a una situación complicada que ya también Pablo la indicaba, que es que nos toca reconstruir. Y qué difícil es esa reconstrucción, compañeras y compañeros. Digo esto porque precisamente la otra afirmación que quisiera dejar clara aquí es que los privatizadores han logrado instalarse y han logrado instalarse de manera legal. Han creado la legislación pertinente en cada uno de los países de América Latina para instalar realmente este proceso y poder avanzar. O sea, no es que están avanzando sencillamente porque quieren imponer un proceso de privatización. Hay legislación explícita en cada uno de los países para avanzar precisamente en este proceso, lo cual la reconstrucción pasa por precisamente pensar también en la parte legislativa, lo cual no es fácil, lo cual no es absolutamente nada fácil. Quiero decir que una de las cosas acertadas que lograron los privatizadores, los comercializadores, fue algo que ya hemos dicho en diferentes momentos, pero que lo tenemos que tener en mano. Y no podemos olvidar esto, que es que lograron desprestigiar lo público acertadamente, y que ciertamente de manera acertada lograron establecer una culpabilización de los docentes en América Latina, supuestamente por el deterioro y el debilitamiento de lo público. Los culpables de eso son los educadores y las educadoras. Eso me parece que es un tema que no lo podemos olvidar, porque eso lo lograron instalar con éxito. Con quien uno habla, hay un cuestionamiento
de lo público y hay un cuestionamiento precisamente de la función del educador y de la educadora. Sin duda que aquí hay un tema que ayer creo que el compañero Hugo, presidente del Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina, lo desarrollaba con mucha propiedad. Es ese tema de la incertidumbre que está instalada. Hay un tema que tenemos que tenerlo en cuenta, la incertidumbre, el temor y el disciplinamiento que está en todo esto. Pablo decía algo que quiero recuperar. Este tema, y quiero recuperarlo, le voy a decir por qué, porque está en un documento del Banco Mundial. El Banco Mundial se preguntó, y ustedes lo pueden leer, un documento que Eduardo, tanto Eduardo como Fátima, siempre recomiendo que se lea, del Banco Mundial, Educadores Excelentes. Ellos dicen ahí que precisamente lo que decía Pablo, no sabemos lo que pasa con un educador o una educadora cuando cierran la clase. No sabemos lo que pasa ahí. Lograron abrirlo en el periodo de la pandemia con todo este eje de la virtualidad. Ellos han avanzado acertadamente. O sea, que la privatización y el comercio educativo está instalado en todos los países de América Latina, con interrupciones que se ha logrado, que no han sido fáciles, con lo que explicaba Pablo de los gobiernos progresistas que han tenido que recuperar esa política, pero que luego desconstruir esa política es fácil. Si no, ya se dijo aquí, cuando entra Macri desconstruye, cuando entra Fernández, el tema que tenemos es cómo reconstruir esto, pero lo mismo lo tenemos en otros países de América Latina. Lo mismo lo tenemos en el caso precisamente de Uruguay, país vecino de ustedes, que apenas entra este gobierno de derecha, ¿qué es lo primero que hace? Aprobar una legislación que se llama Ley de Urgente Consideración, que lo que hizo mediante una legislación fue desbaratar el sistema público. Para ellos no es eso, ¿de acuerdo? Pero es crear las bases de la privatización y del comercio educativo, creando legalidad, que ahora están en el conflicto de un referendo que tiene que ser ganado para poder recuperar. Y vean lo difícil, ni siquiera en 40 días lograron aprobar esa legislación. ¿Cuánto le toca al movimiento sindical para poder recuperar esto? Estamos en esa situación complicada. Tenemos un tema precisamente que se observa en estos documentos que indiqué, que es que los privados lograron tomar el Estado e instalar política pública para los privados. Ya no tenemos aquella lógica del pasado, que en razón de la democracia los privados pedían ser tomados en cuenta. No, ahora tienen el Estado en la mayoría de los países de América Latina, con las excepciones que dichosamente tenemos, como el gobierno nacional de Argentina, pero eso no quiere decir que haya una política instalada en toda Argentina porque tenemos gobiernos locales, lo que explicaba precisamente Pablo en el caso de los estados federales, Brasil y otros países de América Latina. Entonces tenemos obviamente una lógica política en donde los privados se han logrado tomar los estados y hacer política privada para los privados, política pública para los privados. Creo que esto es muy importante porque hay un debate central en América Latina diferenciado entre el tipo de Estado que tenemos que, y esto es parte del movimiento pedagógico, el tipo de Estado que tenemos que promover, si es un Estado social de derecho o un Estado como lo tenemos ahora instalado, que es un Estado dirigido para los privados. Miren, si ustedes observan, vemos el caso de Perú. El caso de Perú, hace 2 años más o menos, en el periodo de gobierno anterior, se creó una legislación que, solo para poner un caso, que también va en la línea de lo de Uruguay, una norma técnica 326 del año 2020,
que permite a las transnacionales comerciar con la educación con dinero público. Con dinero público. Miren qué grave. Y entonces, ahí tenemos un tema central en el siguiente sentido, que es parte de esto que venimos diciendo que caracteriza esta nueva lógica de Estado que viene siendo instalada y que va a continuar, que es esta fórmula asociación público-privado. Asociación público-privado lo tenemos instalado en toda América Latina, que es la lógica clara, no se dice así, y hay un convencimiento de mucha gente de plantearse que la lógica es asociación público-privado. Hay que unir lo público con lo privado para ser exitoso, se dice, pero lo que está pasando es, sin duda, que los privados están utilizando el dinero público para el lucro privado. Ese es el tema de fondo y esa es una tendencia clara en toda América Latina. Está muy claro que aquí hay negocio, pero hay ideología y hay proyecto político en educación. Y estamos claros que los privados tienen eso claramente definido y claramente impulsado, que lucrar con dinero público, desarrollar un modelo educativo bajo la lógica, que no estoy diciendo nada nuevo, desarrollar habilidades para el mercado de trabajo. Es el modelo educativo. El emprendedurismo. Y ahora se felicita en todos los programas en la televisión en América Latina porque hay que desarrollar emprendedores que asuman su propia responsabilidad y que no reclamen derechos. No se dice esto, pero esa es la lógica. Y me quedo hasta ahí por un asunto de tiempo. Y tenemos de fondo toda esta cosa de la uberización del empleo, porque como claramente lo decía Pablo, el tema de las plataformas es que ya se hizo un experimento y que vieron que era posible por el problema de la estructura del desempleo, de la desigualdad en América Latina, de colocar unas plataformas como Uber o como Globo, la uberización del empleo. ¿Quién es? ¿Quién es el que se hace responsable del empleo en Uber? Cuando tenemos al muchacho o la muchacha con su propio teléfono, creando toda la infraestructura para ganarse cualquier cosa que es pagado desde el exterior. Esa es la lógica que se quiere instalar. Tenemos un tema, compañeras y compañeros, que lo digo en términos generales, pero hay una excepción hoy día en el caso de Argentina. Es la desresponsabilidad de los ministerios de educación frente a la política educativa. Si observamos la mayoría de los países de América Latina, los ministerios de educación como tendencia se colocaron como facilitadores del negocio privado, trasladándole funciones a privados, a ONGs, y ustedes lo pueden ver. Bajo la lógica asociación público-privado. Si hacemos un recuento en América Latina, ustedes pueden ver que se ha instalado esta lógica de los consejos nacionales de educación. Ustedes pueden ver en el caso de Colombia las fundaciones. Y todo esto es para desresponsabilizar a los ministerios de educación en donde esas otras instancias que he mencionado asumen la definición de la política pública y utilizan el dinero público precisamente para el lucro privado. Eso se coloca como una instancia, como una estructura que pareciera inocente, pero no lo es inocente. Eso está claro que es parte de un proyecto. Y tenemos una instancia que tampoco digo nada nuevo, que articula toda esta lógica privada, que en América Latina se llama Red Educa, que tiene instancias empresariales en todos los países de América Latina y están obviamente articulando todo este proyecto. Para ir terminando, quiero decir, esto no es inocente, esto es un proyecto que tiene que ver con la derecha de América Latina, pero tiene que ver con lo global. Y ahí, digamos que habría que mencionar algunas instancias.
el Banco Mundial, ya lo mencioné, es coherente con todo esto y es una instancia que es banco que no tendría que meterse a definir política educativa porque es financiador de los gobiernos, pero define modelo, define política educativa y pone el dinero para que se aplique. Y es una instancia también frustrada porque tiene 30, 40, 50 años de tratar, dicen ellos, de resolver el problema del desempleo y cada día lo agravan más. Pero es que hoy día se le agrava otra, se le introduce otra instancia en esta misma línea que también siempre ha funcionado como el Banco Interamericano para el Desarrollo. Y habría que decir que el articulador mundial, el homogenizador de esta política que hoy día se viene presentando a nivel mundial es la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que articula esta política de ver cómo deteriora los sistemas educativos hacia abajo. Ese es el tema. Y en los mismos términos, si vemos hoy día la OCDE tiene diferente participación en América Latina. Ustedes recuerden, ante los dos países vinculados con la OCDE era México y Chile. Esos eran los dos. Hoy hay más de 12 países que están articulados en diferentes niveles con la OCDE. Ingresó Colombia, ingresó Costa Rica, pero hay diferentes niveles de relación y la OCDE articulando esta lógica de este modelo. Y debo decir, aquí entre nosotros, la UNESCO está siendo muy incidida hoy día por toda esta versión empresarial que pone dinero y que condiciona la política y que está en un conflicto interno porque obviamente hay diferentes posiciones y diferentes visiones con relación a lo que debe ser la educación. Se le agrega lo que creo, yo no ampliaría porque creo que particularmente Pablo hizo una gran referencia al momento que vivimos con relación al tema de la pandemia, pero sí, se le agrega todo el tema de cómo además se quiere modificar los sistemas educativos vía plataformas, que tiene relación con esto que hemos venido diciendo durante hace un buen tiempo, que es que se quiere instalar la lógica del educador global y virtual. Tiene relación precisamente con eso. No, como decía ayer Hugo, nos colocaron a discutir la presencialidad. ¿Por qué tenía que ser discutido eso? Nosotros precisamente pronto, de aquí a un mes, estamos colocando un primer documento sobre lo que ha pasado con este eje de la presencialidad frente a la virtualidad. Se habla de la presencialidad y la virtualidad, pero no de lo pedagógico. Y tenemos un reto como desafío, un reto como movimiento pedagógico. Nosotros decimos, sí, presencialidad versus virtualidad. ¿Y lo pedagógico qué? El tema central es que tenemos que abordar es cómo encajar, cómo proponer alternativamente lo pedagógico frente a algo nuevo que tenemos que proponer. Porque, compañeras y compañeros, no es únicamente análisis. Tenemos que analizar y tenemos que sistematizar las informaciones y el conocimiento, pero no para quedarnos ahí, es para proponer alternativamente. Eso es lo que precisamente nos desafía como movimiento pedagógico y como organizaciones sindicales de la educación. Entonces, tenemos un gran desafío que en este momento creo que se evidencia más. Primero, el proceso de privatización y comercio está instalado y no es que va a parar, va a continuar por todo lo que se ha dicho acá. Y tenemos el gran desafío de que la pandemia trae nuevas cosas. No hemos hablado de algo que se instala a partir también de ahora que tiene que ver con dos ejes: la inteligencia artificial y el Internet de las cosas, que va a cambiar la realidad y las relaciones, toda la dinámica, compañeras y compañeros. Precisamente creo que el 22 de noviembre vamos a tener la primera conferencia que la va a dar alguien de la UNIPE, ustedes le conocen muy bien, sobre
inteligencia artificial. Empezamos en ese proceso, porque tenemos que conocer cómo la lógica de la inteligencia artificial va a incidir esto y cómo esa interconectividad que va a estar establecida por la lógica del Internet de las cosas va a cambiar esta realidad, no para mejorar necesariamente, pero la va a cambiar y tenemos que tenerlo claro. Son retos, son desafíos del movimiento pedagógico. Valga este momento de este análisis, este debate en el marco del movimiento pedagógico de CETERA, que va a encajar y que tiene que documentar, darle mayor contenido a los 10 años del movimiento pedagógico latinoamericano que está instalado y que ahora precisamente el 10 de diciembre vamos a celebrar los 10 años. Compañeras y compañeros, es una lógica sin duda política organizativa de movilización, pero con propuesta alternativa. Muchas gracias. Gracias, compañero Converti. La verdad que muy interesante esto que vos nos estás diciendo y nos has podido expresar. Analizar, organizar y proponer, porque en verdad la incidencia o la incidencia de lo privado en lo público cada día se hace más fuerte y somos nosotros los maestros y maestras organizados que tenemos que estar alertas, cuidando y proponiendo en cada lugar y en cada territorio. Compañeras y compañeros, ahí está abierto el chat porque luego de nuestros compañeros quienes puedan expresarnos algunas inquietudes, algunas preguntas, serán los compañeros que están en la exposición los que podrán hacer ese desarrollo. Ahora le damos lugar y el turno a nuestro compañero Eduardo Pereira, secretario de Relaciones Internacionales de la CETERA, que seguramente nos estará expresando un recorrido, lo que estas políticas de la privatización y estas políticas están incidiendo en la educación y los horizontes hacia adelante. Adelante, Eduardo. Bueno, buen día, compañeras, compañeros. Realmente un gusto poder estar con ustedes. Un sábado a la mañana, compañeros que se han anotado, que están escuchando aquí por el Zoom, participando por aquí, por YouTube. Un saludo enorme a todos y a todas. Agradecerle a Pablo. No quiero dejar pasar que él fue un actor fundamental para que hoy Paulo Freire esté en una de las paredes del ministerio, ¿no? Aquella figura que tiene ahí en el fondo Pablo, una réplica más chica que le hemos regalado, pero esa misma figura más grande está en una pared del ministerio. Creo que no cometo un error si digo que es uno de los, o en el único ministerio de educación del mundo que hay una imagen de Paulo Freire instalado allá adentro. Así que para nosotros es un orgullo que la podamos haber instalado ahí junto con la Internacional de la Educación, con CETERA, y Pablo, le quiero hacer un reconocimiento público, fue un actor fundamental para que eso sucediera. Gracias, Pablo. Y a Fátima y Converti, bueno, muchos de ustedes ya lo conocen, compañeros de ruta y compañeros de destino también, como decimos siempre, ¿no? Y en este caso por la lucha por la educación pública. Bien, yo quiero que ustedes sepan que yo soy casi un fundamentalista de los paneles de no más de 3 personas. Y este panel me ha dado la razón una vez más. Ya con las 3 exposiciones de Pablo, de Fátima y Converti, creo que está dicho casi todo. Pero bueno, como siempre los compañeros de CETERA son exagerados en todo y me han incorporado aquí a este panel. Así que simplemente decir algunas pequeñas cosas, algunos complementos nada más de lo que han manifestado tan acertadamente Pablo, Fátima y Converti. Algunos números con lo que decía Pablo, de lo inédito del proceso que vivimos y que aún estamos viviendo. Cuando se tuvo que cerrar las escuelas por la pandemia, 1.5 mil millones de estudiantes dejaron de ir a las escuelas. El 91.3% de todos los estudiantes del mundo dejaron de ir a las escuelas de un día para el otro. Y 65 millones de docentes tuvimos que
reconvertirnos de un momento a otro, sin ninguna experiencia, sin ninguna práctica, sin ninguna formación previa para dar las clases en forma virtual. Es decir, es algo que nunca sucedió en la historia de la humanidad, por supuesto, desde que la escuela pública es una institución a nivel global. Esto es tan inédito que a mí no me cabe, una vez más, repetir lo que siempre decimos y que no hay que dejar de repetirlo, que es lo extraordinario de nuestros docentes. Lo que han hecho nuestros docentes, nuestros maestros, nuestras maestras, nuestros profesores y profesoras en este tiempo es algo extraordinario. Es algo extraordinario. Lo que han dejado de sí, lo que han creado, es absolutamente extraordinario y debemos reconocernoslo nosotros mismos permanentemente. Así que vaya una vez más el reconocimiento a todos nosotros de lo que hemos construido en este poco tiempo. Con muchos errores, obviamente, si es inédito esto. Ahora, el esfuerzo y el compromiso que se puso es un homenaje también a la imagen que tengo ahí atrás, que me regalaron los compañeros de la CNTE de Brasil, es un homenaje también al legado de Paulo Freire. Ese compromiso por nuestros estudiantes, por nuestras estudiantas, por sobre todo aquellos en los sectores más vulnerables, en donde se hizo un esfuerzo que lamentablemente vemos en los comunicadores de la derecha, los del poder real, que quieren desvirtuarlo, pero no podrán, ¿no? Ahora está el tema de la cantidad innumerable de chicos que quedaron en el camino. Sí, por supuesto. Y gran parte de eso, como decía Pablo, por las políticas del macrismo que cerró, por ejemplo, el Plan Conectar Igualdad. Los compañeros ya dijeron muchas cosas. Yo quiero ir hacia un elemento quizás menos dicho, que yo también quiero decir. Es decir, la educación pública está en disputa, desde hace mucho tiempo está en disputa. Está en disputa por los recursos, recién se hablaba de eso, es decir, se calcula, por lo menos antes de la pandemia, entre 9 y 10 mil millones de millones, estamos hablando de billones de dólares destinados a la escuela pública por parte de los estados nacionales y subnacionales, pero también, y ojo, y no menos importante, yo diría hasta más importante todavía, está en disputa por la currícula, está en disputa por la pedagogía, está en disputa por lo que enseñamos, por qué cosas enseñamos y cómo enseñarlo, ¿no? Eso está en disputa en el mundo, está en disputa en el mundo. Quiero leerles, ayer releía y me parece una frase extraordinaria del libro de George Orwell, muchos lo habrán leído, 1984, que tiene que ver con esto y que dice, con referencia a esa sociedad de la que habla en 1984, dice lo siguiente: y si todos aceptaban la mentira, si todos los archivos contaban la misma mentira, la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad. Quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. Y aún así el pasado, a pesar de ser alterable por naturaleza, nunca había sido alterado. Lo que era cierto hoy, lo había sido siempre, y lo sería hasta el fin de la eternidad. Era muy sencillo. Lo único que se necesitaba era una interminable serie de victorias sobre su propia memoria. Lo llamaban control de la realidad. Y creo que es muy acertado para este tiempo esa frase, esa consigna del libro, ¿no? Lo que está en disputa es ese control de la realidad sobre nuestras propias mentes. Y ahí hay también un efecto de la mercantilización, ¿no? Los conceptos, las ideas del libre mercado, de una escuela como donde se desarrollan los procesos del libre mercado para después que esas personas que salgan ahí sean consumidores, en el mejor de los casos, o que salgan con la garantía de la empleabilidad, ¿no? Que es la nueva palabra, lo que decía recién Converti del emprendedurismo, ¿no? Ahora nos vienen con que además hay que eliminar la indemnización en nuestros trabajos, o sea, que sea
fácil despedir, porque eso generaría más empleo, ¿no? Todo ese cambio de la realidad que intentan construir sobre nuestras propias mentes, ¿no? Yo creo que ahí está, compañeros y compañeras, en la disputa por lo económico, pero en la disputa por nuestras mentes, la gran disputa de la escuela pública. Y está en disputa ¿por qué? Creo que María Seoane fue la que dijo que en Argentina hubo dos grandes pactos civilizatorios, ¿no? Uno fue el desarrollo de la escuela pública, el concepto de la escuela pública como la entendemos, de ascenso social, y el otro, el tema de los derechos humanos, ¿no? Pero ambos no son columnas sólidas e inamovibles, como ningún concepto es en la sociedad, ¿no? Están en disputa permanente. Así como estuvieron en disputa cuando la Corte Suprema quiso hacer el 2x1 y la sociedad respondió masivamente saliendo a las calles para impedirlo, también estuvo la movilización popular de nuestras organizaciones sindicales con el conjunto de la comunidad para defender todas las veces que fue necesario la escuela pública. Y lo fue necesario mucho en este último tiempo. Lo fue necesario mucho en este último tiempo. Porque la pandemia también generó en estos sectores que piensan en la escuela como un lugar del mercado, una nueva oportunidad para transformar las formas de cómo se ofrece el servicio educativo, ¿no? Hoy, por ejemplo, Bill Gates está haciendo todo un proyecto para Nueva York, para eliminar la escuela física, ¿no? Él dice, la escuela ya es un gasto. Hoy no se necesita todo lo que significa construir escuelas, la materialidad dentro de la propia escuela, el pago, los subsidios que tiene que dar el Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy hay que trabajar en base a, como le dicen ellos, las necesidades individuales de cada estudiante, y para eso el mejor mecanismo es la virtualidad. Y obviamente están ahí todos los que decían recién, Converti y Fátima, ¿no? Bill Gates, Microsoft, Dell, etcétera, etcétera, trabajando para que en los estados sus herramientas tecnológicas sean asumidas, ¿no? Está obviamente la OCDE, está el Banco Mundial, está el Banco Interamericano de Desarrollo. Hago un pequeño paréntesis. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, Mauricio, bueno, se llama Mauricio, bueno, pero es una casualidad, ¿no? Es una casualidad. Mauricio Claver Carone, un estadounidense de origen latino, residente en Miami, que hoy es el presidente del BID, rompiendo por primera vez la historia del BID, que decía que el presidente del BID tenía que ser un latinoamericano y que su sede estaría en Washington, es el que estuvo la semana pasada en Uruguay, en Paraguay, y después de esa visita salen las declaraciones de ambos presidentes en la CELAC, contra Cuba, contra Venezuela, contra Bolivia, y es el que está visitando en estos momentos Horacio Rodríguez Larreta en Estados Unidos. Nada es casualidad, nada es casualidad. Ese BID también es una herramienta a partir de los créditos que dan nuestros países, y muchos de esos están en el sector educativo. Hay un informe del OLPE, del observatorio, que decía recién Converti, léanlo, de cómo muchos de esos créditos, gran parte de todos esos créditos están dirigidos a educación, para intervenir de esta manera a la que nos estamos refiriendo. Entonces, en esa disputa, en donde entra también la OCDE con sus herramientas de evaluación estandarizadas, es otra de las herramientas que utilizan. No hay que dejar de tener en cuenta lo que son las pruebas PISA, como ordenadores también de lo que no sirve en nuestras escuelas públicas y cómo tiene que ser el modelo, y no por nada están discutiendo ahora currículum estandarizados a nivel global, ¿no? Porque lo que están buscando es ese docente estandarizado que sirva solamente para sus propios intereses, ese canal de comunicación inalterable de las ideas fuerzas del neoliberalismo. Bueno, nosotros estamos justamente
discutiendo hoy, dentro del marco del movimiento pedagógico latinoamericano, cómo rompemos todos los días con esas ideas. Todos los días. En esa idea hermosa que hablábamos recién de la soberanía pedagógica. Ahora, no la soberanía pedagógica entendida como, creo que ese es el concepto que hicieron bien Pablo, Fátima y Converti, no solamente con el compañero que muchas veces dice, bueno, yo cierro la puerta del aula y ahí doy lo que doy, y no me interesa todo lo que me digan de afuera porque ahí soy el mejor maestro. Sí, eso es muy importante, pero no alcanza. Pero no alcanza. Primero porque es demasiado fuerte, valga la redundancia, la fuerza en las cuales actúa sobre la escuela pública. Necesitamos actuar colectivamente y discutir colectivamente. Y yo creo que la pandemia ha traído esta ventana de oportunidad que debemos aprovechar sin falta. He escuchado de infinidad de compañeros, y lo habrán discutido ustedes en su propia escuela, cuando se volvió a la presencialidad completa hace poco, nuestros compañeros decían, ¿cómo vuelvo a dar clase con otros 30 chicos? Con 15 chicos era bárbaro dar clase. Estaba muy bien aquello que habíamos teorizado en relación a la cantidad de alumnos por aula, hoy lo vemos reflejado concretamente en la pospandemia. ¿Cuánto mejor es dar con 15, 20 chicos que con los 30, 30 y pico que tenemos? Por lo tanto, tenemos varios deberes para hacer. Y yo creo que el gran deber es debatir qué sociedad, qué escuela para esta nueva sociedad que nos deja, en el caso de Argentina, el macrismo y la pospandemia. Es este el momento para discutirlo. Lo estuvimos discutiendo durante la pandemia porque no nos quedamos quietos, se estuvo discutiendo, y ahora lo queremos seguir discutiendo porque el tiempo es oro, no porque tengamos todo el tiempo para adelante para hacerlo, para nada, para nada. Ya vimos lo que analizaban los compañeros antes, de cómo la realidad puede ser absolutamente cambiante, ¿no? Y la derecha actúa para que en los países donde tenemos gobiernos democráticos populares, vuelvan ellos. Por lo tanto, el tiempo para nosotros es vital. ¿Y qué debemos discutir? Un modo de ver y entender, y tomando algunos elementos que dijeron los compañeros. Prácticas de reconocimiento. ¿Cuáles son nuestras prácticas de reconocimiento? Es decir, ¿qué requiere nuestra sociedad hoy? Esta sociedad fragmentada y segmentada dentro de su propia fragmentación, la que hoy tenemos en Argentina, no la ideal, la que quisiéramos, la que hoy tenemos. ¿Qué requiere de la educación? ¿Qué oportunidades? ¿Qué aperturas? ¿Qué políticas pedagógicas? ¿Qué experiencias acumuladas? ¿Qué prácticas y saberes deben ser revisados? De esas que teníamos como valores en sí mismos y que hoy deben ser dados vuelta y revisados. ¿Qué requieren nuestros estudiantes de nosotros y de nuestra escuela? ¿Es la que hoy tienen? ¿Qué políticas de formación para nuestros compañeros? ¿Qué queremos y hacia dónde queremos ir? Creo que estas son las preguntas que estamos obligados, como trabajadores de la educación, como organizaciones sindicales, a darnos hoy, para poder transformarla en parte en esas leyes que necesitamos, en esos proyectos de ley, como por ejemplo una nueva ley de financiamiento educativo que lleve a mayor inversión de la que hoy tenemos. Habíamos llegado al 6% del Producto Bruto en 2015, el primer año en que habíamos llegado al 6% del Producto Bruto Interno, y Macri lo demolió bajándolo al 4 y pico por ciento. Necesitamos crecer otra vez, pero ya no va a alcanzar para el 6%, para cumplir con la propia ley de educación y para toda esta nueva escuela que queremos discutir. Una ley de conectividad, está claro que vino para quedarse. Está claro que vino para quedarse, pero como la tecnología como herramienta, solo como herramienta, no como objetivo, solo como herramienta. Una nueva ley de formación docente. Bueno, todas estas cosas creo que nos sirven estos encuentros para poder hacerlo. Yo simplemente quiero terminar estas ideas muy sueltas,
que he tirado con un texto de Paulo Freire, ¿no? Porque esto lo podemos hacer solamente con lo inverso que nos quieren dejar, que es la desesperanza, ¿no? Exactamente lo inverso que quiere hacer el neoliberalismo, que es dejarnos a todos desesperanzados, que nada es posible, que todo es y va a seguir siendo así como es. Paulo Freire nos decía: por otro lado, sin poder siquiera negar la desesperanza como algo concreto y sin desconocer las razones históricas, económicas y sociales que la explican, no entiendo la existencia humana y la necesaria lucha por mejorarla sin la esperanza y sin el sueño. La esperanza es una necesidad ontológica. La desesperanza es esperanza que, perdiendo su dirección, se convierte en distorsión de esa necesidad ontológica. Como programa, la desesperanza nos inmoviliza y nos hace sucumbir al fatalismo, en que no es posible reunir las fuerzas indispensables para el embate recreador del mundo. No soy esperanzado por pura terquedad, sino por imperativo existencial e histórico. En cuanto a necesidad ontológica, la esperanza necesita de la práctica para volverse historia concreta. Y en eso estamos andando, en la esperanza de construir la escuela pública que queremos, que necesitamos los docentes, los estudiantes, nuestra sociedad, y en la política concreta para realizarlo, y por supuesto en la lucha y en las calles todos los días. Gracias, compañeros y compañeras. Gracias, Eduardo, y en verdad este cierre que nos haces con este mensaje de Paulo Freire, y sí, convencidos que con esperanza y sueño construiremos otra escuela pública con más derechos para los trabajadores, con más presupuesto, con mejores leyes, con mejores condiciones educativas, con mejores condiciones laborales. Y en verdad también les quiero comentar que nos está escuchando y está presente con nosotros nuestra compañera secretaria general Sonia Leso, que estos principios y estos mensajes que vos nos dejás, y nos han dejado Pablo, nos ha dejado Fátima, nos ha dejado Converti, hacemos carne y son los principios que venimos luchando en Latinoamérica por esos sueños y por esa esperanza de conquistar más derechos. Gracias, compañero Eduardo, y queremos decir que tenemos algunas preguntas en el chat, en este espacio. Acá hay una pregunta que del compañero Federico Tálamo de ACMER para Pablo. Los procesos de organización y lucha de los sindicatos docentes históricamente los ubican como actores que disputan con el Estado las condiciones laborales y pedagógicas. Pese a esto, como defensores de la escuela pública, siempre luchamos por un Estado fuerte, presente para frenar los avances del mercado y el poder económico sobre la educación. Algunas palabras para profundizar sobre la relación dialéctica. Esto nos deja, Federico, para vos, Pablo. Adelante, Pablo. Bueno, muchas gracias, Ana Rita, muchas gracias, Federico, por la pregunta, y felicitaciones a Fátima, Converti, Eduardo. También saludo a Sonia, nuestra querida amiga, compañera de siempre, y a algunos compañeros y compañeras, no consigo ver a todos, pero está Tito Nena, que es un mito en la militancia por la defensa de la escuela pública, entonces es un honor tenerlo acá. Pero bueno, esto que dice Federico es muy importante porque hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta y que tanto Fátima Converti como Eduardo lo han presentado en sus exposiciones muy bien. Primero, que estamos viendo nuevas formas de privatización que son diferentes a lo que en el imaginario muchas veces tenemos cuando criticamos la privatización. En general, para nosotros pensamos la privatización educativa como se piensa la privatización en el mundo económico. O sea, una empresa se vende y deja de ser del Estado, o un bien público para transformarse en un bien privado. ¿Sí? Es una transferencia de recursos, de activos muy productivos y en general buenos negocios que son propiedad de la sociedad y pasan a ser propiedad de un conjunto de avivados, de empresarios o de lo que sea, que se benefician muchas veces por la corrupción o por los mecanismos que tienen, favoreciendo este capitalismo de amigos que genera los gobiernos neoliberales. Transferirle las riquezas de nuestra sociedad a
a esas familias cada vez más ricas de las viejas oligarquías y de las oligarquías de siempre, de las nuevas oligarquías que se crean a la sombra de los gobiernos neoliberales. En la educación la cosa es un poco diferente, porque la privatización, y esto es muy importante, por eso, como decía Converti, leer lo que dice el Banco Mundial, entender las luchas, como decía Eduardo y Fátima también, que se dan en el seno de la UNESCO y en muchos otros espacios, porque hoy la privatización en la educación se da desde el Estado y con recursos del propio Estado. Por eso nosotros, claro que tenemos que seguir, como dice Federico, defendiendo el Estado como el principal agente financiador, y yo también comparto, como decía Eduardo, que necesitamos nuevas leyes que fortalezcan y centralicen el papel del Estado. Pero cuidado, no es cualquier Estado. Porque nosotros vimos, por ejemplo, como en el gobierno Macri, millones y millones de dólares del Estado se iban para financiar ONGs, asociaciones, centros de políticas que prestaban servicios educativos al Estado con recursos públicos. Y ahora con las empresas de tecnología educativa, este gran universo de las plataformas que aportan, que dan soporte a los procesos de virtualización de la enseñanza, también ocurre eso. Porque, y cuidado, no solo porque hacemos contratos de forma directa con estas plataformas que son privadas, sino también porque estas plataformas van generando una dependencia del Estado. El mejor negocio de la educación no es venderle nuestras escuelas a las empresas. El mejor negocio de la educación para los sectores del poder económico privado es que el Estado la financie, especialmente en América Latina, donde los grupos, un sector importante de los grupos empresariales ganan y lucran con el Estado, ¿sí? Se benefician del Estado, ¿sí? No se benefician de la libre competencia que hoy en la Argentina tanto proclaman y anuncia esta nueva derecha neofascista que representa a Javier Milei y otros políticos en nuestro país. No es ese Estado. Ellos lo que dicen es, salvate vos solo, salvate en el mercado. No hay lugar para todos. A alguien le va a tocar la suerte de sobrevivir y ese serás tú, esa vas a ser vos. Ahora, el resto, que el Estado lo financie, que el Estado les garantice. Y esto es lo que está pasando en la educación. Por lo tanto, no solo defender el Estado, defender otro Estado, transformar el Estado. Ese es el gran desafío que tienen los progresismos, los sectores populares cuando gobiernan, y es el desafío que tenemos en la Argentina. No solo gobernar, transformar el Estado mediante el cual gobernamos el futuro y construimos nuevos sueños para nuestros pueblos. ¿Puedo decir algo? Sí, por supuesto, Es muy, Eduardo. muy importante. Tenemos otra pregunta, Eduardo. Una pequeña acotación. Lo que dice Pablo es clave, porque si pensamos la privatización en el marco de, bueno, un día llega un gobierno y dice, bueno, privatizo todas las escuelas, el que quiera tomar las escuelas la compra al estilo chileno, digamos, eso no está más. Es justamente lo que dice Pablo, es cómo los recursos del Estado se trasladan al sector privado. Y yo quiero dar dos ejemplos durante la era del macrismo en el Ministerio de Educación. Le dieron la formación docente a la Fundación Barkey. Busquen después en Google la Fundación Barkey, van a encontrar en sus objetivos todas cosas loables, obviamente, con respecto a la educación, etcétera, pero después vean quién financia la Fundación Barkey, y ahí van a encontrar el porqué. Toda la formación docente, sobre Mendoza, por ejemplo, toda la formación docente la hizo la Fundación Barkey. Y obviamente en esa formación están los conceptos que esas empresas que financian la Fundación Barkey quieren instrumentar con nuestros propios docentes. O, por ejemplo, toda la información del Ministerio de Educación se le dio a otra fundación que se llama Argentinos por la Educación. Busquen en Google Argentinos por la Educación y van a ver quiénes están por detrás de esa otra fundación. Y por esos canales es donde se van los recursos del Estado y por donde entran las concepciones mercantilistas dentro de la educación. Simplemente esta acotación para seguir desarrollando algunas ideas. Perdón. Sí, gracias, Eduardo, muy valiosas. También Converti tiene algunas apreciaciones en este sentido para aportar. Adelante, compañero Converti. Sí, creo que esas informaciones que indica Eduardo están precisamente en las investigaciones que hizo Cetera y que presentó. Tiene un documento donde habla precisamente de este tema. Creo que vale la pena
volver a recuperar esos documentos, volver a leerlos, porque ahí está la documentación clara. Y comparto con claridad, el tema central, el debate central es el concepto de Estado. Y nosotros no podemos debatir y proponer y pensar en una educación sin pensar en qué tipo de Estado es el que vamos a defender, es el que vamos a proponer, caracterizarlo y defenderlo, porque precisamente el Estado social de derecho es el que han logrado debilitar y entonces han logrado instalar un Estado privatizador como claramente se ha indicado acá. Ese es el debate, ese es el desafío. Aprovecho para saludar a Sonia y decir que precisamente estamos en esto, lo estamos haciendo de esta forma, porque ayer ella dijo, y que creo que esto es parte del tema central, que tenemos que desarrollar un debate sincero, plural y democrático. ¿Saben por qué recupero esto? Porque todavía hay momentos en que no necesariamente hablamos con la certeza que se requiere hablar sobre este debate. Tenemos que estar muy bien claros y claras sobre lo que está pasando para poder proponer hacia futuro. Gracias, Converti. Muy rico y valioso estos aportes que nos estás haciendo. Tenemos otra pregunta que dice, ¿será que esta virtualidad de hoy en día es una forma de privatizar la educación? Ya que si no contás con un aparato no podés acceder a una educación de calidad. No tiene destinatario, así que compañeros disertantes, dejo abierto para que ustedes puedan expresarse. No sé, Eduardo, Pablo. No, simplemente decir, bueno, está claro que la brecha digital en nuestra sociedad, en todas las sociedades se ha demostrado, incluso en los países europeos está pasando lo mismo, o en menor medida, obviamente, que en los países de Latinoamérica, que es la región del mundo más desigual del planeta, pero está claro que la brecha digital es directamente proporcional a la brecha material que hay en nuestras sociedades. Es más, yo diría una herramienta de exclusión, más que de mercantilización. Es una herramienta de exclusión. Ahora bien, yo quiero señalar una contradicción que hay en el propio modelo. Porque, por un lado, lo que vimos recién y expresaron varios compañeros, está la idea esta de, bueno, la escuela ya como entendida como la entendemos nosotros ya no tiene sentido, hay que ir hacia más virtualidad, etc. Ahora bien, al poco tiempo de que tuvimos que encerrarnos en nuestras casas, ya estaban los sectores de mayor concentración económica pidiendo que los trabajadores vuelvan a trabajar. Es decir, se había roto la lógica que era que los que garantizan el desarrollo de nuestras sociedades son los empresarios. No, se demostró claramente que eran los trabajadores. Los empresarios sin los trabajadores no funcionaban, esas empresas no funcionaban. Entonces ahí hay una contradicción y por lo tanto, como tenían que volver los trabajadores al trabajo para garantizar la rentabilidad de esos empresarios con su tasa de ganancia, las escuelas tenían que abrirse lo más rápido posible porque ahí se generaba un desastre en la sociedad entre los trabajadores yendo padres, madres a trabajar y los chicos quedaban encerrados en las escuelas. Bueno, ahí hay una ventana de oportunidad para debatir esto. Hay una ventana de oportunidad. ¿Cómo es entonces? ¿Cómo es? ¿La escuela sirve entonces para garantizar el modelo capitalista de desarrollo de esos empresarios? ¿O vamos a la virtualidad y entonces esos padres se tienen que quedar en la casa cuidando a los chicos y por lo tanto no tienen que ir a trabajar? Hay una contradicción y una brecha en la cual nosotros tenemos que incidir, ¿no? Hay algo que de ahí en ese modelo nos cierra, ¿no? O la escuela fue fundamental para garantizar estos procesos educativos, sobre todo la presencialidad, como lo planteamos nosotros, o es el modelo de ellos de una virtualidad total, pero que no pueda garantizar que los trabajadores vayan a las empresas. No sé si queda claro esta contradicción, ¿no? Sobre esa contradicción creo que hay mucho para trabajar. Para nosotros quedó claro que la escuela es fundamental, ¿no? La escuela es fundamental desde
no la conservación de lo que teníamos, sino una escuela que debe ser repensada para estos tiempos, donde debe incluir, sin duda, el tema de la tecnología. Nosotros no nos negamos a discutir el tema de la tecnología, porque nos quieren poner en ese lugar también. Nos quieren poner en el lugar de que nosotros no nos queremos evaluar, porque discutimos las pruebas PISA o las pruebas estandarizadas, entonces es que nos queremos evaluar. Si discutimos el tema de la virtualidad es porque rechazamos la tecnología, ¿no? En esos debates que nos tienen que poner, nosotros los tenemos que abordar desde nuestra propia lógica, de nuestro propio pensamiento. Ana, solo agrego, si no tenés molestia. Yo creo que esta lógica de la virtualidad, sin duda, es comercio y privatización, como lo ha planteado Eduardo. Es también control político e ideológico, que sin duda quieren un tipo de educador y educadora diferente al que existe hoy día. Quieren vender educación, quieren que se compre educación por las plataformas, etcétera, pero también quieren controlar el modelo educativo. Aquí, sin duda, son diferentes ámbitos que hay que analizar con paciencia para ver cómo se está expresando, pero hay control. O sea, se quiere control político ideológico por todo lo que se ha dicho acá. La peligrosidad para ellos de un educador y una educadora libre dando educación. Y entonces por eso lo que hacía referencia Pablo con relación al educador metido en el aula y que no se puede controlar, tiene que ver con esto. Es cómo controlar también el modelo educativo y directamente al educador y a la educadora. Gracias, sí, y también Fátima, sí, Fátima, tus aportes. Sí, es porque me fue la internet, entonces volví nuevamente. Bien, contemplando un poco ainda de la pregunta anterior, ¿no? Es porque me fui y voy a contemplar como esta, voy a hacer las dos. Es a respecto de las formas de privatización por parte del Estado hoy, que es totalmente distinta de lo que enfrentamos en los años 80, de entrega de las empresas y tal, ¿no? En el sector de servicios, que es el único sector que resta ser privatizado es en América Latina. En este sentido, desde 2016 en Brasil, después del golpe, hay un proceso muy grande de privatización de este sector de servicios. Empezó con una enmienda a la Constitución que congeló todas las inversiones públicas por 20 años. Después veio la reforma de jubilaciones, la reforma de previdencia, la reforma laboral, y ahora está en curso la reforma administrativa que fue aprobado en miércoles último en primera y martes va a venir en segunda. Entre las cosas tantas maléficas para todo el pueblo y para toda la sociedad, se permite, a partir de aprobado esta ley, que las escuelas, que los centros educativos y las universidades pueden ser gerenciadas por empresas. Esta es una forma de privatizar y de entregar. Y ya pasó en primera. Estamos en una movilización enorme para ver si bajamos en lunes, en martes. El otro punto también que pasó, y esto va derecho a la gestión de las laborales, es el fin de los concursos públicos para hacer permanente el funcionalismo y disminución, além de demisión del servidor público hoy estable, disminución de 25% de los salarios de estos trabajadores. Esta es una forma, cuando usted entrega la gestión de las escuelas, de las universidades para el sector público, esta es una forma de privatización y que está ahí puesta. Sobre la cuestión de la virtualidad, yo creo que nos remete a un debate, porque ellos tienen contradicciones. Al mismo tiempo que ellos quieren que las escuelas se abran, porque quieren transformar las escuelas como servicio esencial, y que fue el embate de cuál sería el momento que abrir las escuelas, no por la COVID, ellos también defienden la educación domiciliar, o sea, aquel modelo de homeschool de Estados Unidos. O sea, para nosotros no nos sirve la educación domiciliar, los saberes son colectivos, y de ahí Paulo Freire dice muy bien de la cuestión, no es transferir conocimiento, pero es dar posibilidades de construcciones de conocimientos, desde colectividad, y esta colectividad está en los centros académicos, está en las universidades, está en los centros de educación, desde las guarderías hasta todos los momentos, ¿no? Entonces, lo debate nuestro
que tiene que venir con la cuestión de la virtualidad es de que ella es una herramienta dentro del proceso educativo y que no sustituye la presencialidad. Y tiene que ser para atender no sentido de tener plataformas públicas. La Internet tiene que ser acceso y derecho de toda la población. Acabar con esta brecha digital que tenemos en nuestro continente y en nuestros países. Como también tener una política de aparatos. No es nada romántico que uno tenga una computadora de última generación y que se cambia todo el año y que tenemos casas y familias, niños que ni siquiera tienen un móvil para poder conectarse. Entonces, este debate también tiene que ser hecho, o sea, una herramienta que venga a aportar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es este debate y este enfrentamiento que tenemos que hacer, porque ellos quieren utilizar a esto para decir que no necesitemos más de centros educativos, que tenemos que disminuir a los maestros porque son muy caros, porque hacen huelga, porque tienen sindicato y todo, y que los niños pueden aprender en su casa, con su computadora, a su distancia y todo, y sobre las supervisiones de sus padres. Y las familias pobres, que no tienen acceso a esto y nada. Y también, ¿dónde están los saberes, la socialización? Entonces, creo también que son peleas que tenemos a hacer permanentemente y trabajar con las contradicciones que ellos mismos tienen, porque está mostrado que todas nuestras tesis, nuestras defensas, ellas son la realidad y son las reales. Gracias, Fátima. Brillante tu cierre y brillante el aporte, que en realidad la conectividad es una herramienta y nuestras luchas, por supuesto, que son colectivas. Compañeros, en el chat tenemos nada más que agradecimientos por lo que ha permitido este debate y esto de construir posturas para colectivamente organizarnos en la defensa de nuestros derechos y la defensa de los derechos colectivos. Yo quiero expresarles que orgullosa de poder compartir este espacio con ustedes, orgullosa de que desde la CETERA esta organización y en esto de ir construyendo estos debates y nuestros posicionamientos y nuestras luchas organizadas. Compañeros, a modo de cierre y a modo colectivo, queremos, en homenaje a Paulo Freire y en homenaje a todos los maestros y maestras que en estos tiempos tan difíciles han puesto el cuerpo, han estado en cada casa, en cada lugar, llegando a cada uno de los niños y a cada una de las familias en estos momentos tan difíciles de la pandemia y nuestros desafíos de construcción adelante, queremos hacer este cierre más que agradecidos de este congreso pedagógico y estas oportunidades que ya nos estaremos encontrando con otras alternativas, con los maestros y en cada escuela. Queremos cerrar con un video homenaje construido para el día, construido y proyectado desde CETERA, un video federal en el que todos los maestros y maestras han podido construir este evento musical. Un gran agradecimiento y pronto nos estaremos encontrando, compañeras y compañeros. Ya pondremos también, porque había preguntas respecto del link para la asistencia, estará puesto en unos momentos en el link. Un abrazo grande, compañeros, y esta escuela que enseña, resiste, sueña, y estos sueños colectivos. Gracias. Gracias, Fátima, gracias, Converti, y gracias, compañeros. Silbo en la oscuridad, animal sin reposo. Torres en la vigilia, candela de los ojos. No sé qué puede ser si una curva del tiempo O un hueco en el corazón atento. Trigo sobre el brocal para que coma el hambre. Y abajo el peligroso agujero de la sangre. No hallo, no puedo ver más que la noche alerta y el misterio detrás de las puertas. Sueñero, jinete sin descanso. Sueñero sobre un papel en blanco.
de mi alma. Sueñera, duérmete y dame calma. Llevo cada mitad como dos ríos gemelos. Uno cruza la tierra y otro fluye en el cielo. El de la oscuridad no conoce el olvido. Desvelado en seguir lo perdido. Hay este toro azul, fatigado y sediento, de correr tras la nada como la luz y el viento. Ardo sin preguntar, igual que lo hace el fuego. Tal vez hallé cantando el sosiego. Sueñero, enigma de un penitente. Sueñero andando entre los durmientes. Sueñero, espina de las estrellas. sueñero, olvídate de él.